Saludos cordiales, mi nombre es Wendy Calderón Quiroz. Yo soy docente de la Universidad Fidelitas del curso Evaluación Disruptiva. He tenido la oportunidad de titularme en educación preescolar, educación en primer y segundo ciclos y también en evaluación educativa. Para mí es un gusto poder compartirles en este momento la temática de la prueba escrita. Sabemos que la prueba escrita es uno de los instrumentos de evaluación que muchas veces a los docentes les genera algún tipo de temor e inclusive a los estudiantes les genera este sentimiento. Es importante para nosotros como docentes, primero, sensibilizar a la población estudiantil de que esto es un instrumento más, de que son situaciones, ítems que fueron cosas que vimos en clase. Esa es la primera situación que debemos tener pendiente. Entonces, por aquí viene la estructura de una prueba. Lo primero que debe tener es la validez de contenido. En este momento es donde nosotros podemos llevar todas las actividades o por lo menos las seleccionadas a la prueba escrita. Debe tener gran relación con esto que nosotros hemos implementado en cada una de nuestras lecciones. Por esto, todo lo que nosotros hacemos en nuestro planeamiento debe de tener muy claro los indicadores que vamos a evaluar en estas actividades. De ahí nosotros seleccionamos lo que puede ser llevado a una prueba escrita, porque no todos los indicadores son aceptables en este tipo de instrumento. Entonces, repetimos, la validez de contenido es una de las características que debe presentar una prueba escrita. Muy bien. Otro de los asuntos que podemos tener en cuenta para nuestra prueba escrita es un documento, bueno, yo le llamo un documento anexo que debe de tener cada una de las pruebas que nosotros realizamos. Este es la tabla de especificaciones. Esta tabla es la que nos ayuda a balancear todos esos indicadores que nosotros escogemos para la evaluación. Además, tenemos que también tener en cuenta el tiempo invertido en esos indicadores que hemos trabajado en el aula. También los puntos que vamos a otorgar por cada uno de estos indicadores. Y también con esta tabla podemos nosotros hacer la distribución de los ítems que vamos a llevar a esta prueba. Entonces, recuerden, la tabla de especificaciones siempre se hace antes de realizar la prueba. De otra manera, no calzarían estos indicadores con el puntaje total y final de esa prueba que nosotros realizamos y aplicamos a nuestros estudiantes. Otro tercer punto que podemos hablar de los elementos generales de la prueba escrita es ya la estructura de la misma. La parte administrativa consiste en ese encabezado que nosotros hacemos a la prueba. El mismo tiene el nombre del centro educativo, el nombre del docente que imparte esa asignatura, también los puntos totales de la prueba, así como el porcentaje que tiene valor esa prueba escrita. También tiene, bueno, unos espacios que se coloca el resultado final hasta que hayamos revisado esta prueba, que son los puntos, el porcentaje obtenido, así como la calificación. También debe tener un espacio para que el estudiante pueda escribir su nombre y también, muy importante, que a veces se nos olvida, es dejar ese espacio para la firma del encargado legal de ese estudiante. Recuerden que esto nos ayuda a corroborar que ese estudiante pues llevó los resultados a su hogar y así el padre, madre de familia o encargado legal puede estar o puede tener conocimiento de esas calificaciones que son muy importantes para nosotros. Entonces también es importante revisar esa devolución para constatar que el estudiante pues presentó y informó al hogar esas calificaciones. Otra parte de la misma prueba hace referencia a la parte técnica. Esta parte que nosotros podemos hacer referencia es el cuerpo ya de la prueba como tal.
aquí se va a distribuir todos los ítems que nosotros ya tenemos distribuidos en la tabla de especificaciones. Entonces, si en la tabla de especificaciones tenemos 5 puntos de una selección, en la prueba deben existir 5 ítems de selección, por dar un ejemplo. Entonces, esa es la estrecha relación que debe de existir entre estas partes. Obviamente, todo va en un solo documento y nunca se separa la parte administrativa de la parte técnica. Recordemos que es solo un documento y que nosotros como docentes sabemos a qué corresponde la parte administrativa, que fue la que hace un momentito hablé, y ya sabemos en este momento cuál es la parte técnica. Ahora bien, como un quinto punto de estos elementos generales de la prueba escrita, podemos considerar los ítems como tal. Cada uno de los ítems pues tiene su estructura diferenciada y cada uno pues debemos de realizarlo de la mejor manera. Como les decía hace un momento, para los ítems de selección ya debemos de tener escogidos y elegidos cuántos puntos vamos a otorgarle a esa parte. También recordemos que tenemos varios tipos de ítems que son de respuesta directa, por decirlo de alguna manera. Tenemos los ítems de selección, los ítems de identificación, los ítems de correspondencia. Estos aplican para los conocimientos muy básicos de las personas estudiantes. Entonces, recordemos que estos ítems se pueden utilizar muy especialmente para estudiantes de primer y segundo ciclo, que ellos los llevamos a esos conocimientos básicos, podríamos hablar, para que logren un mejor conocimiento. Pero también recordemos que hemos elegido ese tipo de ítems porque en la mediación pedagógica se realizó de esa manera. También tenemos los ítems de construcción, que estos son en la que los estudiantes pues pueden hacer respuestas más amplias y aquí podemos evaluar procesos cognitivos más elevados. En este caso, algunos de los ejemplos de este tipo de ítems son los de respuesta corta, resolución de ejercicios, resolución de problemas y también tenemos el ítem de la producción escrita. Entonces, es muy importante nosotros tener claridad en estos tipos de ítems para que podamos desarrollarlos de manera correcta. Y repito, apegado a lo que nosotros mediamos en el aula. Por eso los procesos de evaluación no se pueden separar de los procesos de mediación pedagógica. ¿Por qué? Porque esa vinculación que hablamos hace un momento al inicio de este video deben de reflejarse tanto en lo que yo utilice como docente, en mi mediación, en mi jornada de trabajo, en esa construcción de conocimiento, deben de reflejarse en la prueba. Por eso uno muchas veces cuando hace alguna revisión de alguna prueba con respecto a la mediación puede encontrar diferencias abismales, ¿verdad? Tal vez se pregunta o se lleva a un ítem de respuesta construida, algo que en el aula llevamos a un proceso cognitivo muy básico, por ejemplo, de una identificación. Y eso ya quita validez a la prueba porque yo lo hice con una mediación muy diferente. Ese es el cuidadito que debemos de tener como docentes, que cuando hacemos un planeamiento didáctico, inmediatamente analizamos esas estrategias de mediación y las llevamos a los indicadores de evaluación que al final vamos a llevar a los instrumentos de evaluación que utilicemos, ya sea para trabajo cotidiano, ya sea para tareas, y en este caso que estamos hablando de las pruebas escritas. Tenemos un séptimo elemento también con respecto a la prueba escrita, que nos habla de los resultados de las pruebas. Muchas veces nosotros como docentes, y uno lo comprende por cuestión de tiempo y cantidad de estudiantes que tenemos en nuestras aulas, que los resultados de las pruebas no se consideran tan importantes para hacer una revisión.
pero sí se considera o debería considerarse un aspecto importante para que haya esa realimentación del aprendizaje. Un proceso de evaluación, para que resulte bien efectivo, debe de basarse en el proceso de realimentación. Entonces, no es solamente entregar la prueba al estudiante, sino a partir de ahí empezar a revisarla y empezar a cuestionar con los estudiantes el porqué de esta respuesta y el porqué de otra. Entonces, después de revisar las pruebas, claro que queda un proceso inmediato que debe de hacer el docente o la docente con sus estudiantes y comparar esas respuestas para saber cuáles eran las correctas y por qué fallamos en unas o en otras. Hablando todavía de nuestra prueba escrita, ¿verdad? Este instrumento que hemos tratado hasta el momento, es importante recordar el proceso de construcción de esta prueba. Entonces podemos repetir aquí algunos asuntos o reforzar más bien lo que hemos hablado hasta el momento. Estamos analizando la validez del contenido que tiene esa prueba, la importancia de realizar una tabla de especificaciones que se ajuste a los indicadores de evaluación que hemos realizado, dependiendo también de la mediación pedagógica. Y recordemos que actualmente estamos o tenemos la visión de estrategias que sean dinámicas y que propicien la construcción del conocimiento de aquel estudiante. Entonces, la evaluación debe ir de la mano con esa mediación. También aquí podemos retomar lo que es las partes de la prueba que ya escuchamos, parte administrativa, parte técnica y la diferencia de cada uno de los ítems. Entonces, también la construcción de la prueba debe ser algo propio del docente. No podemos hacer, en este caso, cuando estamos hablando de evaluación de un grupo o una evaluación individual, no podemos estar haciendo la misma prueba que aquel compañero docente que da el mismo año escolar, ni nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro grupo y nuestros estudiantes tienen características diferentes, tienen contextos diferentes y eso lo debemos de respetar y lo debemos de contextualizar, que es otro tema muy importante en nuestra prueba escrita. Entonces, que no se nos olviden esos pequeños detalles que al final hacen la diferencia. Otro de los asuntos que nosotros podemos hablar y analizar en este momento sería la aplicación de las pruebas. Estas tienen algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, hacerlo en un ambiente tranquilo. Muchas veces, y desgraciadamente, los mismos docentes somos los que introducimos como ese temor a las pruebas. A veces los estudiantes traen ese temor infundado desde sus casas o desde sus familiares, especialmente en algunas materias específicas, ¿verdad? Que tal vez a algunas personas no les ha ido tan bien y ya el estudiante en su mente trae que tal vez le pueda ir mal. Entonces, nosotros debemos devolver esas ideas, reconstruirlas y comentarle a los estudiantes que esto es un instrumento más. Y sobre todo que una calificación en una prueba escrita no va a determinar su vida en ese momento, ¿verdad? A mí me gusta mucho comentar que a veces cuando un estudiante pues tiene alguna nota que no está igual o arriba de la norma, los etiquetan y los molestan y bueno, pues ahí causa un poquito o bastantes problemas, inclusive emocionales para ese estudiante. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos en ese punto, ¿verdad? Y que la aplicación de la prueba sea en un ambiente lo más armonioso posible. También con respecto a la aplicación, debemos de saber que una prueba se hace en un tiempo seguido, sin ningún tipo de interrupciones. Ya hemos tratado de hablar, ¿verdad? Que hay momentos. Por ejemplo, les puedo hablar de algún ejemplo en específico, cuando en un centro educativo tienen horarios establecidos, por ejemplo, para
la asistencia al comedor escolar. Entonces, evitar que la prueba coincida con ese espacio. Muchas veces también, dependiendo del centro educativo, tienen un corte para una lección de alguna asignatura y que pasan los chicos para otra. Entonces, evitar que la prueba caiga exactamente en ese periodo. Estos son algunas de las situaciones, ¿verdad?, que nosotros debemos de evitar para que una prueba pues tenga al final una validez más específica. Y bueno, al final, para concluir con estos 10 aspectos o elementos específicos de la prueba escrita, sí es importante retomar el aspecto que yo les comentaba hace algún momento. Ese proceso de realimentación que debe estar presente también en nuestras jornadas lectivas, en toda aquella evaluación que podemos implementar en nuestras aulas, tanto en trabajo cotidiano, cuando hacemos aquellas observaciones y registramos información importante, en las tareas que asignamos a los estudiantes y, por supuesto, en este tema que nos trae el día de hoy, que son las pruebas escritas. Entonces, no nos olvidemos de estos 10 puntos que hemos repasado para que la aplicación de este instrumento de evaluación sea la mejor, sea de manera efectiva y sobre todo que traiga satisfacción a todos como docentes y buenos resultados a los estudiantes, que al final recordemos que ellos son el centro de la educación y son el centro de nuestra mediación pedagógica. Entonces, esperando que esta información les sea de mucha utilidad, me despido y esperando que todo salga muy bien. Muchísimas gracias.